Continúa nuestro lavadero de la mano, como siempre, de Sumaya Shahir. Esta semana vuelve de nuevo con invitados muy especiales del mundo de la cultura. Damos paso a Sumaya con Más que Cultura. Muy buenas. Nuevamente estamos en el espacio Más que Cultura del Magazine Lavadero. Damos las gracias a Valle por darnos el paso. ¿Quién nos recuerda aquella mítica película Casablanca, a cuyos protagonistas le fue imposible su romance? Hoy tenemos con nosotros aquí un invitado muy especial. Es de la compañía Málaga, MLK Producciones, una empresa malagueña que ha hecho un documental que nos relata la vida de los españoles que han vivido en una ciudad denominada la Perla de África. A esta ciudad se refugiaron, emigraron muchísimos españoles y ahí vivieron muchísimos años, y aquí tenemos a nuestro invitado para contarnos un poquitín sobre este documental que ha hecho sobre la historia de los españoles inmigrantes a esta ciudad. Bienvenido, José Antonio Guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado. Te doy las gracias y un placer que has hecho hoy sé que estás muy liado, mucho trabajo, y has hecho mucho para poder venir. Te doy las gracias y el equipo también. Como he dicho, tu productora ha hecho un documental bajo el título La fabulosa Casablanca, ¿no? Él nos relata la vida de los españoles que habían nacido en Casablanca, la capital económica de Marruecos, sí. Y vivieron ahí muchos años, y ahí compartieron muchísimas vivencias con otras culturas. ¿Cómo surgió la idea de este documental? Bueno, pues la idea vino de Manuel Orrillo, que ya había hecho otro documental sobre Marruecos, pero es que, claro, él nació en Casablanca. Sí, él nacido y vivió muchos años en Casablanca. Claro, hijo de padres españoles de Casablanca, y hasta algunos de sus abuelos ya habían nacido allí. Pues de ahí surgió, él me convenció de que había una buena historia, y efectivamente la había. Así que hemos tardado un poquito, pero hemos hecho una buena historia. ¿Habéis tardado un poquito? ¿Por qué? Hombre, porque, a ver, los documentales son una mezcla entre una película, que ya de por sí es un tema serio. Sí, porque dura 80 minutos, casi una película. Pues tienen algo de eso, de lo complicado de las películas. Tiene algo de televisión, claro, de investigación, pero luego tiene algo también de ensayo, ¿no? De buscarle cuál es la historia. No solo contar los hechos, ¿no? Sino crear un poco un relato, una historia que te toque el corazón. O sea, que da información y busca emocionar también. Sí, buscar información, recopilar, y los personajes, las personas bien, mejor dicho, que han vivido en Casablanca y han nacido en Casablanca, para que podáis contactarlos. ¿Cómo ha sido esta búsqueda, digamos? Pues esto es muy interesante que lo digas, porque Málaga, la provincia, Cádiz, hasta Alicante, esto está lleno de gente de Casablanca. Yo, por ejemplo. Como tú misma, que no lo dice. A ti se te nota un poco. Algunos hablan con acento un poco francés. A Manu le pasa, ¿no? La gente le mira y dice, este habla raro. Pero otros, yo he tenido profesores de francés, amigos, padres de amigos, y de repente descubres que sí, que venían de Casablanca. Que no solo era de Marruecos, que hay mucha gente que vivió en el protectorado. Bajo el protectorado francés, claro. O el español. Pero que los que eran de Casablanca tenían una historia más especial. No sé si por la película, pero también porque la ciudad tuvo... Sí, porque recordemos, como bien dicho yo al principio, que la que abrió casi más el Casablanca, la ha hecho famosa. De hecho, le llamaban la California, ¿no? Claro, pero la película... Es verdad que es la que le ha dado el mito universal, todo el mundo ha oído hablar, pero antes que la película, ya Francia, cuando toma el protectorado, se propone hacer algo especial allí, y gasta muchísimo dinero en construir una ciudad nueva, moderna, con una arquitectura impresionante. Y esa es la razón de que muchos españoles que en ese momento estaban aquí sin trabajo, en algunos sitios muertos de hambre. Sí, huyeron por la guerra civil. Pues desde antes de la guerra, desde principios del siglo, cuando aquí las cosas estaban mal, como ahora pasa al revés, pues cruzaban para allá.
Y claro, el gobierno francés gastó tanto dinero en Casablanca que hizo falta que fueran muchos trabajadores, españoles, italianos, De todas las griegos, nacionalidades. todos, casi todos del Mediterráneo. Allí se juntó pues, varios millones de personas. En algún momento llegó a haber 50.000 españoles, con lo que era después de los franceses la comunidad más Sí, porque importante. empezaron del 1912, creo que empezaron cuando ya huyendo del hambre, ¿no? Empezaron ya la mayoría de los españoles emigraron así a Marruecos, como todos sabemos, porque ya es historia, esa es la historia. Claro. Y luego ya a partir de la guerra civil ya el que no ha ido por hambre ha ido por temas políticos, ¿no? Y luego siguió yendo gente, siempre fue hasta los años 60 fue muy atractivo. Sí, sí, al principio del año 60. Decía yo, ¿cómo lo pudiste localizar las personas que salen en el documental? Pues mira, Digo yo que las personas que salen, porque yo he visto el documental, que lo recomiendo. Pues sí, salen, hombre, es verdad que como la historia de los que vivieron allí es tan peculiar y tuvieron que irse la mayoría, allí quedaron muy pocos, pues guardan todos una red. Entonces ahora con esto de las redes sociales, pues tienen grupos de Facebook, están muy comunicados, se buscan, se sienten huérfanos de una ciudad que ya no existe, porque Casablanca fue cambiando y ellos añoran aquella época, ¿no? Entonces, desde muchos lugares del mundo están en permanente comunicación, se reúnen de vez en cuando, sobre todo la suerte de que en Málaga haya muchos. Entonces, algunos ya eran conocidos de Manu, Sí. otros los buscamos y otros son hasta famosos, como el hijo de... Sí, de esto lo hablaré yo más Hay adelante. algunos famosos, Sí, bueno, algunos pues famosos lo vamos a dejarlo con Vale. como dice, con el gusanillo. Y localizaron estas personas de aquí viviendo en Andalucía generalmente, ¿no? Y principalmente en Málaga, ¿no? En Málaga muchísimos. Muchísimo, que algunos Luego lo vi yo cuando se proyectó el otro día. Claro, muchos han ido allí, hay gente que ya lo había visto cuando se estrenó en el Festival de Cine. Pero todavía hubo gente el otro día y espero que vayan más cuando se vuelva a ver. Seguro. El otro sitio donde más gente salió fue Cádiz, la zona de la línea de la Concepción, familias enteras. Había un barrio entero en Casablanca que eran gente de Cádiz y luego también de Alicante Y Madrid, y Madrid. que conocí el otro día, bueno, que vino de Madrid. Hay por todas partes, pero digamos los sitios de mayor es Alicante, Málaga y Cádiz. Sí, sí. Y la recopilación, claro, tú me hablaste antes de que las redes sociales obviamente juegan un papel muy importante para trabajar, utilizando. ¿Cómo conseguiste recopilar estos vídeos, estas fotos? Hombre, pues esto gracias a que... A los contactos. Claro, que lo que eran... Es verdad que también, aparte de esos contactos personales, de buscar a la gente, de pedirle que compartieran sus fotos familiares, pero también películas de Super 8. Aparte de todo esto, se ha hecho una búsqueda en archivos, hemos buscado una colección de fotos en la propia Casablanca. Hemos intentado enseñar esa evolución del tiempo de la ciudad, porque es verdad que es muy poco conocido y ahora están intentando aspirar a que les reconozca la UNESCO que el patrimonio arquitectónico de Casablanca es sorprendente. Es sorprendente, es maravilloso, no, porque yo soy de ahí. Decíamos antes, el director Manuel Orrillo, que es amigo tuyo, ¿no? Y él nació en Casablanca, vivió ahí, pasó mucha temporada ahí. De hecho, sus abuelos, sus padres nacieron ahí, ¿no? Sí. ¿Esto os ayudó a la realización, o a él en concreto, le ayudó a la realización del documental? Hombre, claro, a la vez que también es un problema, todo hay que decirlo. Sí. Le ayuda porque sabe cómo es la historia, él es un apasionado de la historia y luego ha sido allí primera persona. También a ratos es difícil cuando alguien va a contar una historia que él ha vivido en primera persona, ¿no? Para mí es más fácil contar o entender la historia de Casablanca que para alguien que ha vivido allí, que ha sufrido... Porque vivió la memoria de los hechos que han ocurrido, que se vivió en Casablanca, claro, referente a los españoles, ¿no? Claro, él por un lado vivió cómo se rompió la convivencia cuando en el 70 y algo se acabó el régimen de convivencia que había, pero también él tenía una mirada crítica de esos otros españoles que simplemente vivían en la nostalgia, es decir, añorando el pasado como maravilloso.
Entonces, por eso la película se llama La fabulosa Casablanca, Casablanca. porque hace un poco de humor y crítica a esa ensoñación, a esa fantasía que nos montamos en la cabeza a veces, imaginando un pasado, construyendo un pasado que no era verdad, ¿no? Imaginado. Imaginable. Imaginable. Lo ponen más bonito de lo que era, ¿no? Claro. Decías que había mucha, bueno, tengo constancia, y tú me lo has dicho antes, que los españoles llegaron a ocupar la segunda población Sí. de inmigrantes en Casablanca. Llegaron a 40.000, si no me equivoco, Sí. después los franceses. Yo no sabía esto hasta que vi el documental, ¿eh? Ni tú lo sabías, ni aquí la gente lo sabe. Es verdad, porque yo siempre decía, pues claro, como estuvimos bajo el protectorado francés, decían, pues, los franceses son los que más, mayoría después nosotros, Sí. y al revés, eran los españoles. ¿Cómo fue el rodaje y en qué lugares se realizó el documental? Pues lógicamente fuimos a Casablanca, hemos ido unas cuantas veces para localizar, para buscar personas, para buscar archivos, y luego también ya hemos ido una vez a grabar el año pasado en verano, y hemos grabado allí unas cuantas entrevistas. Hemos grabado mucho de la ciudad y de la ciudad vista de muchas maneras, la ciudad antigua, la ciudad actual, Sí, Medina, la ciudad. la Medina, los barrios modernos, hay ese contraste, porque un poco con la película hemos buscado ese juego de contrastar la memoria, fantasía, la fábula, con la realidad también del presente y de lo que pasó. De lo que pasó, porque también estos españoles tenían el hecho de ser emigrantes y por tanto de segunda categoría frente a los franceses, que era el que dominaba, pero también tenía el privilegio de ser europeo frente a los marroquíes. Se beneficiaba. Estaba ahí un poco en medio. Ellos tienen un recuerdo en general muy positivo de haber compartido las durezas, porque aunque esto es muy curioso, el relato tú les oyes hablar y te podrías creer que luego todos volvieron ricos, que fueron a El Dorado y a la vuelta todos habían triunfado. Bueno, eran familias normales. Lo que pasa Eso es que siempre suele ocurrir con lo que inmigra, ¿no? sí, Inmigra y el que se queda en el país se cree que el que sale fuera es más rico. No sabe por la situación que pasa hasta llegar a eso. parece, a ver, es verdad que para una familia que vivían aquí en la línea sin trabajo ni nada, estar en Casablanca trabajando, aunque vivieran en una corrala y en una habitación una familia entera, pues hombre, ya era una prosperidad y había perspectiva. Lo que hizo de Casablanca muy atractivo era una especie de El Dorado, era una especie de California que crecía. California le decían Claro. California. Y entonces la gente esperaba, y algunos prosperaron. No todos llegaron tan lejos, es verdad, pero muchos tenían sus pequeños negocios, empresas. Sí, eso iba a preguntarte, porque la mayoría de estos españoles inmigrantes, Sí, que eran gente humilde, eran mecánicos, eran Sí. peluqueros, pero vivían ellos en Casablanca, ellos tenían su vida como si estuvieran en España, ¿no? Iban Sí. a la iglesia, tenían su colegio, tenían sus fiestas, al margen de la situación que le hizo. Bueno, ellos, claro, como son tantos años, hay muchas generaciones. Los del principio no tenían tanta facilidad y les costó mucho aprender el idioma oficial, que era el francés. Los que fueron después ya había colegios, iglesias, efectivamente, ¿no? Y incluso los de la última generación, que es la de Manu, el director, pues se consideran privilegiados porque ya era una sociedad muy avanzada y vivían mucho mejor de lo que se vivía entonces en España, aunque no Sí, fueran... porque eso suele pasar cuando los padres, yo lo he visto en el documental, no voy a contar mucho, que ahí llegaron a decir, algunos hijos que ya son mayores, ya dice, cuando sus padres llegaron no hablaban, Claro. solo hablaban el castellano, ¿no? El español. Pero cuando nacieron sus hijos no querían que pasasen por lo mismo. Entonces Claro, lo metieron para aprender francés Y al final pasa lo contrario, que los hijos hablaban en francés y se y olvidan los padres español. se olvidaban en español. Y los Exacto. padres a veces no les entendían tan bien. Pero bueno, esta generación a la que pertenece Manu hablan mejor francés que español. Seguro. Es una cosa muy... Porque era el idioma entre ellos en la calle, también era más chic entonces, también ellos estaban integrados en una sociedad francesa que entonces era mucho más avanzada que aquí, la música que recibían, de las discotecas. Sí, que tenían una discoteca donde se reunían todos. Y Bueno, y vivían como en California, entonces cuando vuelven luego a España, es un país, en la España de los años 70, pues un país cateto,
pobre, muy reprimido todavía, entonces allí no había problema para que la mujer fuera en bikini. Era mucho Y más... fíjate el decir esto porque me viene bien decirlo porque yo soy marroquí, me corre la vena y la sangre, no se me olvida, aunque llevo 26 años aquí, pero los orígenes no mueren, ¿no? Muchas veces en comentarios o conversaciones se dice, no, es que en Marruecos, en Casablanca, no se viste así, no se viste así. En Casablanca, precisamente, y testimonio sale en tu documental, lo dice, lo cuentan, ¿no? Dicen que fue la ciudad más europea, casi más de toda Europa, más avanzada. Sí. De hecho, fue el bikini, se utilizó ahí la primera, ¿no? También hablaron de operación de cambio de sexo, Sí, que sí, fue la el primera. primer lugar. Había un médico, el doctor Buru, allí, al que recurrían todas las personas de Europa, porque la verdad es que fue una mezcla de lo mejor de Francia y lo mejor de Estados Unidos cuando entraron en el año 42 y hicieron la película Sí, Casablanca, era una mezcla de... todo, y lo más cosmopolita, ¿no? Sí, Durante sí. un tiempo fue así. Luego es cierto que esas cosas no siempre duran, o viven un poco de las rentas, y luego ya cuando vino la independencia todavía unos años duró ese ambiente, pero luego se fue transformando, y nuestra película es un poco una reflexión sobre en qué medida los tiempos cambian, tú te eres capaz de adaptarte o no, de entender los cambios que se producen, ¿no? Muchos de ellos se quedaron fuera de esos cambios, no quisieron ver que el mundo se movía, que Marruecos se movía, y se rompió esa magia. Sí, ellos se consideran todavía, porque algunos yo lo he escuchado en persona diciendo que se consideran que son casablanqueses, que Claro. dicen, ¿no? Que esta palabra creo que no existe en eso, pero ellos la han puesto casablanqueses españoles. Sí. No se olvidan, ellos No, vivían ahí, decían, para ellos eran como los ricos, ¿no? Los ricos no, lo que pasa es que con un sueldo de mecánico, de una peluquera, ¿no? Gente humilde que tenía un trabajo sencillo, pero estaban felices, estaban como... felices. Sí, sí. Estaban felices, hombre, también, como te digo, a veces ignoraron que los status quo, que el orden social marroquí aspiraba a la independencia, aspiraba a un cambio, muchos no lo vieron, y un poco la película también muestra el punto que vieron y relatan ese otro avance. Que ¿no? fue el cambio al año 75, creo, por la Bueno, año empezó 70... con la independencia. Bueno, la independencia 56, me parece que fue, ¿no? 55, creo. Pero los españoles cuando se sintieron ya un poco, digamos, tristes, ¿no? Porque se veían que tenían que dejar Casablanca, ¿no? Justo fue al año 75, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Empezó antes, pero en el año 75 fue con la Marcha Verde. Una marcha Un poco verde. fue cuando se les puso claro eso. Y también hubo aquel proceso de marroquinización, que la verdad que es un poco triste. Objetivamente, más allá de la nostalgia de ellos, a veces exagerada, pero también es triste que Marruecos prescindiera de esa oportunidad de tener esa comunidad internacional o una ciudad especial, ¿no? Y que ellos se sientan huérfanos. Sí, esa es la palabra que va a decir. Aparte de triste, huérfano, porque ellos, la mayoría, como hemos dicho, habían nacido ahí, ya sus padres eran ya la tercera, la cuarta generación. Claro. Y sale el protectorado francés y ya lo que domina el país ya era Marruecos, ya todo cambia, empezó por ahí a cambiar. Pero fue una pena que a estos no se les dé esa oportunidad. Es decir, algunos viven la paradoja. Bueno, por supuesto hemos ido a Marruecos con el director y llega allí y a algunas personas les encanta ver que hay un marroquí, un casablanqués diferente, ¿no? Sí, sí, pero sí. al mismo tiempo se ha perdido también allí una oportunidad de integrar a esta comunidad tan A esta rara. comunidad. Y luego otros que vienen aquí, pues fíjate, comentan, qué paradoja que alguien de Marruecos puede venir a España y conseguir la nacionalidad, pero ellos no pueden conseguir la nacionalidad de donde nacieron, ¿no? Nosotros tenemos, es lo que pasa, nosotros de Marruecos conservamos dos nacionalidades, podemos Claro. tener, son las leyes de las políticas, creo. Sí. Por ejemplo, yo, mi marido español, si pide la marroquí, pierde la española. Eso, las leyes son así, ¿no? Volviendo a la película,
el rodaje. ¿Cómo fue el rodaje? Pues mira, hicimos una parte allí, En Casablanca. en Casablanca. ¿Tuvisteis algún problema? Hombre, siempre hay problemas, los Siempre. rodajes siempre son complicados. Y Marruecos no es un país fácil, precisamente. Pero Sí, bueno, hay que saber dominarlo. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo, siempre buscar la manera de resolver los desafíos. Y tuvimos los permisos, tuvimos apoyo oficial, por lo menos para estar seguros, y tuvimos unos cuantos colaboraciones. Pero buscando la manera de cómo retratar la Casablanca que es ahora, porque Casablanca vuelve a construirse otra vez, ¿no? Hablábamos todo el rato de la Casablanca. A reconstruirse. Claro, hablábamos todo el rato de esa Casablanca, la primera que hicieron los franceses, luego la que cuando entraron los americanos también se inventan, pero también vuelve a modernizarse, y ahora vuelve a estar llena de obras, reinventándose. Entonces, para mostrar esto, al final encontramos la idea de trabajar con los chavales del Instituto Español. Sí, eso iba a preguntar, que tuvo una intervención, colaboración de estudiantes marroquíes. Claro, porque de alguna manera es la juventud de ahora la que vive el país, ¿no? La que puede Está trazar el preparada, futuro, ¿no? y claro. Y este instituto, donde habían estudiado los hijos de españoles en los años 70... Los casablanqueses Exacto. españoles. Pues ahora este instituto, curiosamente hay muy pocos españoles, casi todos son marroquíes de buena familia, porque no es barato, y, Sí, conozco sitio, viven también un poco irreal como ellos. Hay un paralelismo de que ellos también son familias bien, que no visitan en la Medina, que no conocían su propio país, conocen la cosa... Viven lo que es, le digamos, chic, voilà, Claro. chic. Ya me ha salido el francés. Ya me dices que habla francés, al final Pues terminamos la aquí. entrevista en francés. Sí, de hecho, que en Marruecos tú sabes que estás hablando en árabe, bueno, árabe, en Darija, sí. y de pronto mezclas, Manu lo tiene que saber, Sí, mezclas sí, todo el mezclado. francés, y si no te metes también un poco palabra inglesa. Sí. Sí, decíamos que los chicos, los estudiantes, sí, participaron, hubo una buena... ¿Cómo lo hicieron? Sí, no, fue una cosa muy bonita, porque el día que fuimos a visitar el instituto con Manu, y él se emocionó y tal, pues descubrimos que esa era una manera de mirar a Marruecos ahora. Sí, a través de ellos, y quizá también a través de ellos mostrar esta posibilidad. O a través de vosotros, porque yo he visto el documental y los chavales que tendrían 18, 20 años o más, Sí. ¿no? Ellos decían que ellos dan la gracia a vosotros que Sí. estáis enseñando su antepasado, su pasado, porque ellos no conocían esta Casablanca. Ni conocían la Casablanca de historia, ni conocían la Casablanca de la verdadera, ¿no? De ahora. Sí, sí, sí. Bueno, a veces los documentales o los trabajos así sirven para... De hecho, es para lo que deberían ser. Acercarnos de la historia. En este caso, por ejemplo, nos acercan a la historia De ellos mismos. de tal vez dos nacionalidades, Sí. ¿no? Sí, dos culturas. Dos culturas. Fíjate que si en España todavía estamos haciendo un trabajo muy grande con la llamada memoria histórica, que en un sentido así abierto significa relacionarse de forma natural con tu pasado, sea más bonito, más feo, más ideal, a veces no te gusta, pues ya en Marruecos todavía este trabajo Cuesta mucho. Nos Cuesta. ha costado mucho encontrar gente que hablara de estas historias con españoles. Había todavía dificultades. Sí, porque lo que son de clase alta ni le interesa, sinceramente. No, siendo yo marroquí, lo digo, ni le interesa, porque ni se pasean por la zona esta, porque los hijos van a colegio de lo bueno, es así tristemente, pero que no son conscientes de que es parte de nuestra historia, como tú bien has dicho antes. Pero luego también encontramos gente como esta Margarita Ortiz, que ha contado varios libros, su historia, origen de la línea, es una mujer sencilla, que es de las que se ha quedado allí a vivir, muy orgullosa, y haciendo un poco ese puente entre Marruecos y España. Sí, sí. Antes habíamos mencionado, hemos dicho, el director del documento era uno de los herederos, ¿no?, de la memoria que se vivió en esta Casablanca, que ahora es la fabulosa Casablanca. También le llamaban paraíso, como comentamos también antes, muchos españoles lo veían como paraíso, porque oyendo aquí del hambre, de la guerra civil, y se encuentran ahí con trabajo, para ellos era un paraíso.
Fue la capital económica, como digo yo, mi tierra, Casablanca, ¿no? Sabemos que también otros personajes, grandes actores nacieron ahí, como es el caso de, yo lo digo en francés, el actor Jean Reno. Jean Reno. Voilà. Jean Reno, que es hijo de Gaditano, ¿no? Claro, Juan Moreno, para Juan. los españoles, Juan No, Moreno. pero todo el mundo le conoce por Jean Reno, el que Jean sale Reno. en Misión Imposible o León el profesional. Sí, aparece en el documental. Claro, aparece. Es un lujo. También, bueno, como he dicho, Jean Reno es hijo de Gaditano, otro actor como es Pedro Casablanca, que yo esperaba que viniese hoy, pero no ha sido Bueno, posible. pero la agenda de Pedro ya es más Pedro, complicada. hace poco ha estado por Torremolinos. Bien. Sí. Pedro Casablanca, que narra el documental, ¿no? Es la que narra el documental y lo vemos ahí en una sala con estudiantes, ¿no? Que va narrando, informando. ¿Cómo fue trabajar con actores de esta, Hombre, pues siempre de esta es, categoría? Un lujo, ¿no? pues siempre es una suerte. Sí, la Pedro verdad que es un actorazo. Ahora está muy de moda por su papel en Mar de sí. Plástico Mar de Plástico. y en otras, en la película B de Bárcenas. Es un gran actor y además ha hecho mucha televisión, casi siempre hace el papel de malo por la cara que tiene. Sí, siempre le dan, se extrañó en el documental, lo dijo, Hace lo una dice. broma de eso. Lo dice, hace broma de ellos, sí. Y Pedro estuvo encantado porque también él es nacido en Casablanca, él se llama Ortiz. Casablanca es un nombre artístico Sí, sí. y ha sido también para él una oportunidad de reencontrarse con ese pasado. Y le hemos usado, en el documental, le hemos inventado una trama en la que él dirige una obra de teatro que existe, que la escribió otro compañero sí. de ellos, de Casablanca, más mayor, que es el íntimo amigo de Jean Reno. Jean Reno era actor, este escribía las obras cuando eran chavales, y los dos, uno ha ido de dramaturgo y el otro de actor internacional. Así que esa es una casualidad también, que en la ciudad del cine salgan tantos actores y escritores. La verdad que sí, es un orgullo, para mí es un orgullo. En el Festival del Cine de Málaga de este año se celebró, se estrenó. Lo habéis proyectado en 2 pases y se colgó el cartel de entradas agotadas. Antes de que pudiéramos nosotros comprar para ¿Qué sensación? para compromiso. Eso, a mí no me dio tiempo. A mí no me dio tiempo. Yo también dejé fuera. Yo últimamente por la agenda voy diciendo, bueno, a medida que vayan dando los días voy, pero si entradas agotadas. ¿Qué sensación habéis tenido al ver que vuestro documental llenó la sala 2 días seguidos? Bueno, pues la verdad es que sí, una alegría, un lío para decirle a los amigos que no podían venir, pero una alegría que los documentales, y este el nuestro, tengan esta forma natural de encontrarse con la gente, ¿no? Que haya curiosidad y ganas. Por otro lado, pues hombre, hay, como es una historia que se había quedado ahí taponada, pues cuando se destapona y vienen todos, pues es una alegría que los que fueron, casi todos eran gente de Casablanca, se hincharon de llorar y de reír, se lo pasaron muy bien y fue una especie de terapia. Pero aparte de eso, pues nos ayuda a pensar que vamos a hacer más pases, que ahora va a un festival en Marsella, va a ir a varios festivales, al Festival de Alcances de Cádiz irá en septiembre, que ya hemos hecho una edición DVD, entonces que tenga vida. El DVD, y yo lo voy a enseñar a cámara, ¿vale? El DVD del documental, la película, que dura, se ve bien, sí, que dura 80 minutos y es recomendable. Y decía esto, que la sensación que os causa una sensación de alegría, claro. De alegría, ¿Cómo va a ser? Vamos, de alegría. José Antonio, en vuestra compañía os dedicáis tanto a la producción audiovisual como al desarrollo de proyectos divulgativos, ¿no? En diferentes soportes y formatos. Pero habéis especializado en documentos de creación sobre temas culturales e históricos. ¿Vais a seguir esta línea o vais a hacer otro proyecto de ficción como películas, series? No, ya hace tiempo que hacemos películas y series. Lo que pasa es que para eso hicimos otra compañía separada que se llama Producciones Transatlánticas. Hemos rodado por aquí cerca, estamos preparando una película con María León, etcétera. O sea que, y hemos hecho un cortometraje
con Pedro Casablanca de protagonista, precisamente. Pero esto es la ficción. En lo que se refiere al documental, con MLK llevamos pues más de 10 años, en realidad 15 años de producciones y mira, pues sí, yo todos los años me desespero porque es muy poco rentable, porque... Bueno, yo te sugiero, y te voy a interrumpir, yo te sugiero, aquí en Laurín La Torre, yo no soy laurina, no nací en Laurín, pero es un pueblo que engancha y aquí tenemos muchísimos sitios históricos para poner. Maravilloso. Sobre todo, exacto. Así que pues ponerle a la marcha. Nosotros seguimos adelante con más proyectos, claro. pero siempre está en la extrema emoción y dificultad. Y si tenéis algo de historia, pues tened en cuenta que aquí ha habido mucho. Aquí han pasado muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas de musulmanes que ha vivido. Aquí tenemos un cementerio de arqueológico y vamos, que cuando queráis, aquí podéis grabar también, ¿eh? Gracias, lo haremos. Bueno, Pedro, de verdad, ha sido un placer tenerte hoy aquí y como te había dicho al principio, que has hecho mucho esfuerzo para poder venir aquí, debido a tu agenda que sigue así tan apretada. Nos tenemos que despedir hoy y siempre estás bienvenido, cuando tú quieras, serás bienvenido aquí. El plato de Torrevisión. Por hoy me despido de vosotros. Os dejo con estas líneas narrativas, un relato de hechos históricos acompañado de testimonios de casablanqueses españoles dentro y fuera de la ciudad de Casablanca, que nunca se han olvidado ni olvidarán esta ciudad. Disfruten del tráiler que he llamado La fabulosa Casablanca y hasta la semana que viene. Sean felices. Casablanca es un paraíso que nos tocó perder, y lo perdimos para siempre. Como consuelo nos queda un recuerdo donde la ciudad brilla tanto bajo el sol que hay que cerrar los ojos para creerlo. Todos los casablanqueses, todos, tenemos ese recuerdo de Casablanca y ese amor por Casablanca. Nos queda un poco esa cosa de que no pudimos quedarnos, no pudimos decidir quedarnos. Todo se va a arreglar. Ya verás cómo te gusta España, es tu país. Casablanca es mi país, mamá. Yo esto lo estoy aprendiendo gracias a tu obra y gracias al proceso de trabajo que estoy haciendo con los ensayos. Eso no lo sabía. No se quería hablar de eso, ¿no? Una cosa que de veras caracterizaba esa época era el miedo. Es grave, imagínate que te echan de tu vida, de tu país, de tu ciudad. Ese país ya pertenece a la juventud marroquí. Yo creo que estuvimos allá, aprendimos a soñar para escapar. Quelque chose de especial. Casablanca, c'est un rêve, un sueño. No se puede describir Casablanca. José Carlos